Hemos estado estudiando el libro de Hechos y ha sido una experiencia muy buena para mí. He estado viendo cosas que quizá antes no había visto o no había considerado con la profundidad que lo merecen. Y una de estas fue cuando llegamos en el capítulo 2 del libro de Hechos al sermón que Pedro predica, o el mensaje que él da a la gente que estaba en Jerusalén en el día de Pentecostés. Si recuerdan, el Espíritu Santo, a través de varios actos milagrosos, asombrosos, hace que la gente se reúna ahí en el lugar donde estaban reunidos los seguidores de Jesús. Y nos dice la Escritura que es una multitud de 3,000 personas, más de 3,000 personas. Y cuando Pedro ve que están ahí congregados y que se están preguntando qué significa esto que están viendo, las lenguas de fuego, el sonido como de un viento muy fuerte, el ver a estos galileos hablando en diferentes idiomas, Pedro aprovecha esa oportunidad para darles un mensaje. Y es un mensaje muy importante, por eso hace unas semanas decidimos detenernos y ver ciertos puntos de este mensaje con más cuidado. Si recuerdan, cuando la gente empieza a preguntarse qué significa esto que están viendo, esto que están escuchando, Pedro les dice que es el cumplimiento de la promesa de Dios, tal como se había anunciado por los profetas, de que Dios iba a derramar su espíritu sobre su pueblo, lo cual está en el libro del profeta Joel. Y conforme Pedro comparte este pasaje, esta parte del profeta Joel, lo último que cita del profeta Joel es cuando dice: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro toma esta curiosidad de las personas que se acercan y que dicen: ¿qué es esto que está pasando?, para decirles: esto es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y el resultado de ese cumplimiento, del cumplimiento de esa promesa, es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces les va a hablar de cómo se da esta salvación. Esto es lo que dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y en esta parte del mensaje de Pedro vemos varios puntos muy importantes. Primeramente, es que Pedro le recuerda lo que ellos sabían de Jesús. La fama de Jesús se había extendido por toda la región de Jerusalén, de Galilea, por los milagros que él había hecho, por la enseñanza que él comunicaba, por la nueva manera de hablar del reino de Dios y de una relación con Dios que ellos no habían escuchado antes. Y por eso les dice: ustedes mismos lo saben. Dice: yo no estoy inventando esto es algo que ustedes saben que sucedió. Y eso que ustedes vieron fue la manera en que Dios les confirma que Jesús es el Mesías, que Jesús venía con una misión muy especial. Y hablando de esa misión, Pedro les dice que todo esto es acorde al plan de Dios. Les dice que es un plan predeterminado y un conocimiento previo de parte de Dios. Las cosas no se dieron por accidente. No es que a Jesús se le salió la jugada de las manos y fue víctima de una conspiración religioso-política ahí, sino que el plan de Dios era que Jesús llegara al momento en la cruz que había experimentado. ¿Qué es lo que les dice Pedro? Le está hablando ahí a estos judíos, y quizá no fueron ellos directamente, pero como representantes del pueblo judío, Pedro les dice que ellos fueron quienes entregaron a Jesús. Se lo entregan a los romanos porque los judíos no podían ejecutar de esa manera a una persona, los romanos sí. Y entonces ellos lo entregan a los romanos, que Pedro menciona aquí, que lo mataron por manos de impíos.
O sea, no lo mataron los judíos directamente, pero fue por causa de los judíos que Jesús es ejecutado. Por eso les dice, ustedes lo clavaron en una cruz, ustedes lo mataron, por su causa, Él murió. Y después dice que Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, porque la muerte no podía sujetarlo, no tenía dominio, no tiene autoridad sobre Jesús, sobre Dios. Pero aquí el punto en el que me gustaría que nos enfocáramos es en lo que fue la muerte de Jesús, esa muerte en la cruz. En el libro del Evangelio de Lucas nos dice que Jesús fue arrestado y que pasó por una serie de juicios, todos estos tergiversados con falsos testimonios, que resultaron en su condenación. Y una vez que fue condenado a morir en la cruz, los romanos lo tomaron y lo llevaron al lugar de la crucifixión junto con 2 malhechores. Y una vez que llegan al lugar donde iba a ser la ejecución, levantan 3 cruces y crucifican a Jesús y a estos 2 malhechores en esas cruces. Y durante este proceso, Jesús es blanco de burlas por parte de los líderes religiosos, por parte de las autoridades romanas, de los soldados romanos, de la gente que estaba ahí. Le ponen un letrero en la cruz que dice, este es el rey de los judíos. Se burlan de él y le dicen, a ver, si de veras es el Mesías, salvó a otros, a ver que se salve a sí mismo. Los soldados se reparten sus ropas jugándolo a los dados. Y ahí clavado en la cruz, incluso uno de estos malhechores, de estos criminales, se burla de él. Le dice, si eres de verdad el Mesías, sálvate y de paso sálvanos a nosotros también. Pero el otro malhechor le dice a su compañero, le dice, ¿acaso no tienes temor de Dios? Nosotros estamos aquí sufriendo la justa condena por lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada malo. Y entonces se vuelve a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay un par de cosas que me gustaría que observáramos de esta historia, de lo que es la crucifixión de Jesús. Primeramente, lo que significa su muerte o el hecho de su muerte. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo está hablando de este tema precisamente, del hecho de que Jesús haya muerto por nosotros. Y escribe ahí y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y entonces en este pequeño fragmento de lo que Pablo está presentando, nos dice primeramente que Dios es el que obra todo esto. Él está activo en nuestras vidas, en la historia de la humanidad, cumpliendo sus propósitos. Dice que es Dios el que nos reconcilia con Él mismo por medio de Cristo. Esto a lo que Pedro hace referencia, la muerte de Cristo en la cruz, que Pedro también dice que es obra de Dios. Es Dios obrando la reconciliación entre nosotros y Él. Habíamos visto hace 2 semanas que Dios, su deseo principal es que nosotros lo conozcamos, lo disfrutemos como nuestro Padre. Y la semana pasada veíamos que el problema del pecado, que es básicamente nuestro rechazo de Dios, es lo que nos previene de experimentar esta relación con Él. Y aquí Pablo nos ayuda a entender, a ver lo que también Pedro decía, que es a través de la muerte de Cristo que Dios obra esta reconciliación, que Dios nos lleva a esta relación que Él quiere tener con nosotros. Y nos dice
no tomando en cuenta a los hombres, a las personas, sus transgresiones. A través de la muerte de Jesús, la pena, la paga de nuestro pecado es cubierta. Lo que nosotros debimos haber pagado por nuestro pecado, Cristo lo paga, de tal manera que ya no hay deuda, ya no hay nada que nosotros debamos pagar. Después Pablo está hablando un poco de lo que es su ministerio y de lo que es la tarea de todo cristiano, todo seguidor de Jesús. Dice que Dios nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos ha dado, la misión de Dios ha sido dada al pueblo de Dios en el poder de Dios. Y es que nosotros compartamos este mensaje de reconciliación con las personas para que ellos puedan ser reconciliados con Dios. Y Pablo usa la figura de ser embajadores de Cristo. Venimos representando a Cristo. Y dice, es como si Dios fuera el que le rogara por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Y vemos nuevamente el corazón de Dios. El corazón de Dios es que nosotros tengamos esa relación con Él para la cual fuimos creados. Y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Y al final, Pablo señala algo muy importante de saber. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y esto debería asombrarnos totalmente. Porque básicamente lo que Pablo está diciendo por inspiración del Espíritu Santo es que la manera que Dios diseña para que se pueda dar esta reconciliación entre Dios y los seres humanos, y que se pague la pena de nuestro pecado para que ya no exista esa barrera entre nosotros y Dios, es que ese pecado sea puesto en Jesús, pero no es nada más que se le entrega a Él y que Él lo toma, sino aquí dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. De tal manera que toda la ira de Dios hacia lo que es el pecado fue vertida en su Hijo en ese momento en la cruz. Y esto es algo que difícilmente podemos llegar a empezar a entender. Porque por toda la eternidad, desde antes de que existiera el tiempo, Dios Padre y Dios Hijo, por medio del Espíritu Santo, viven una relación de perfecto amor entre ellos, de comunión entre ellos. Un solo Dios en tres personas. Pero en ese momento en la cruz, donde de acuerdo a lo que Pablo nos dice, Dios lo hace pecado por nosotros, se rompe esa relación entre el Padre y el Hijo, algo que nunca había sucedido. Y ese es un dolor que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Es mucho más de lo que ninguno de nosotros llegará a experimentar, porque se rompe esa relación perfecta que había existido desde siempre. Y eso es por nuestra causa. Termina Pablo este pasaje diciendo es para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, que es una manera de decir para que nosotros nos pudiéramos presentar ante Dios totalmente limpios del problema del pecado, sin ninguna barrera entre Él y nosotros, donde podamos perdernos en su abrazo, en su amor, como hijos suyos. El precio de nuestra salvación es el más alto que puede existir en todo el universo. Y Dios no estaba obligado a hacerlo. Dios lo hizo por su gran amor por nosotros, por su gran deseo de que pudiéramos tener esta relación con Él, donde Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Ahora, alguna vez me han preguntado, entonces si Cristo murió por los pecados del mundo, ¿todos son perdonados? ¿Se han cubierto los pecados de todos? Y no es así. Efectivamente, la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús, es más que suficiente para cubrir los pecados de todo ser humano que haya existido o que llegue a existir. Porque Él es Dios, es infinito, su obra es infinita. Pero esta cobertura de pecados, esta paga del pecado, este perdón de pecado, solamente se aplica a quienes ponen su fe en Él. Es lo que veíamos la semana pasada.
citando lo que Pablo le dice a los Efesios. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe, no por obras. No tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer, tiene que ver con en quién creemos, en quién ponemos nuestra fe. Y el segundo aspecto que quiero que veamos, referente a la historia de este criminal en la cruz junto con Jesús, es el tipo de fe, la confianza, la creencia que este hombre tiene en Jesús. Porque eso nos ayuda a entender la fe que nosotros debemos tener en Jesús para recibir los beneficios de su obra, la salvación, y poder tener la seguridad de una vida en la eternidad en comunión perfecta con Dios nuestro Padre. ¿Cómo era la fe de este criminal en la cruz? Primeramente, este hombre reconoció su pecado. Cuando oye la burla de su compañero, él dice, nosotros estamos aquí justamente, estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos. Y yo a propósito llamo a esta persona un criminal o un malhechor, porque a veces en la tradición hablamos del ladrón bueno y pensamos que era alguien que no sé, que en el camión le sacaba la cartera a las personas o algo así, pero no. Para recibir el castigo que estaba recibiendo, este era un criminal de lo peor, probablemente un asesino, ya sea para robarle cosas a la gente o por motivos políticos o por algo, pero este era de los peores criminales que había y por eso los romanos lo están ejecutando de esta manera. Y él lo sabe, él se da cuenta de que no hay nada bueno en él. Y por eso le dice a su compañero, tú y yo, o yo, estoy recibiendo lo que merezco por lo que he hecho. Se reconoce como pecador. Segundo, reconoce también a Jesús como santo. Él dice, pero nada malo ha hecho. No solamente para no merecer esa muerte en la cruz, sino que en el entendimiento, en el conocimiento que esta persona tenía de quién era Jesús, de la vida que Jesús había vivido, decía, es que nada malo ha hecho. O sea, ¿qué razón puede haber para que lo tengan en esta cruz? Él es santo. Él no merece, él no tiene por qué recibir castigo. Y en tercer lugar, él reconoce a Jesús como rey. Él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando vengas a tu reino, cuando estés a tu reino. Hay diferentes maneras de traducir esta frase. Y aquí es muy importante notar lo siguiente. Primeramente, es que este criminal sabe que este no es el fin de Jesús. Sabe que probablemente Jesús va a experimentar lo que llamamos muerte, pero que ahí no se acaba. Que hay algo que va a suceder después. Jesús va a vivir en otra situación, en otro lado, pero va a vivir. Reconoce también que este lugar, este algo, es un reino. No lo sabemos a ciencia cierta, pero no sería raro que este hombre, viviendo en Jerusalén o en los alrededores, haya escuchado acerca de Jesús, haya escuchado acerca de la enseñanza de Jesús, quizá incluso de viva voz directamente de él. Sabía suficiente acerca de Jesús para tener esta fe en él, para tener esta creencia en él. Y sabe que Jesús hablaba acerca del reino de Dios. Y sabe que es el reino de Jesús, y sabe que Jesús va a estar en ese reino. La muerte no iba a prevenir eso. Y además, reconoce la capacidad de Jesús de salvarlo, de hacer algo por él. En esto va implícito el que reconoce su incapacidad para salvarse a sí mismo. Cuando este hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ese acuérdate de mí no es solamente decirle, Jesús, cuando estés en tu reino, piensa en mí. Y quizás hasta digas, no se veía tan malo ese muchacho que crucificaron junto a mí. No, no es recordar.
Esa expresión, acuérdate de mí, es haz algo por mí, es una petición. Y no sabemos si este hombre entendía totalmente qué era lo que estaba pidiendo. Pero él sabe que Jesús puede hacer por él algo que no es capaz de hacer por sí mismo. Y efectivamente, ¿qué podría hacer este hombre? Está crucificado, está clavado a una cruz, está rodeado de soldados romanos, se está desangrando, está perdiendo fuerza, está perdiendo su vida. Si en ese momento Jesús le hubiera dicho, pues tienes que ir a pedirle perdón a todas las personas que dañaste, no podía. Si le hubiera dicho, tienes que ir a depositar una ofrenda en el templo, no podía. Si le decía, tienes que hacer un peregrinar a algún lugar, cualquier cosa, él no iba a poder. No podía ir a predicarle a otras personas el arrepentimiento, no podía hacer nada más que creer en Jesús. Y creía estas cosas acerca de Jesús. Él se reconocía como un pecador que necesitaba ayuda. Reconocía a Jesús como totalmente santo, sin ninguna culpa. Reconoce a Jesús como rey, con toda autoridad, con todo poder, con todo control, con un reino, y reconoce la capacidad de Jesús de salvarlo. Lo que él no podía hacer por sí mismo, Jesús podía hacer por él, y se lo pide. Y la respuesta de Jesús es, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y porque Jesús lo dice, sabemos que es cierto. Si tú te preguntas, ¿dónde está ese hombre ahorita? Está en el paraíso. Oye, pero todas esas cosas que hizo, no importa. La fe que él tuvo en Jesús fue suficiente para que todo eso Dios no se lo tomara en cuenta y lo llevara a esa relación personal con Dios por toda la eternidad en el cielo. La fe en Jesús es la certeza gozosa de entregarle totalmente nuestra vida, sabiendo que es lo mejor que nos puede suceder. Creer que Jesús existió, creer que Él fue una buena persona, un gran maestro, un excelente ejemplo, no es la fe que Dios pide de nosotros, no es la fe que aplica la obra de salvación de Jesús a nuestras vidas. La fe en Jesús es reconocerlo como Señor, como Rey, como Dios. Es reconocer la obra que Él hizo por nosotros, para reconciliarnos con Dios a través de cubrir la pena por nuestros pecados, de perdonar nuestros pecados. Es tener la confianza de que con eso tenemos garantizada la vida eterna con Él en el cielo, gozándonos de todo lo que Dios creó para nosotros. Es el tener esta certeza de tal manera que no tienes ninguna duda en entregarle tu vida completamente a Él. En decir, hágase en mí tu voluntad. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Ya no quiero más seguir luchando por ser alguien que no puedo yo hacerme a mí mismo. Además, sabiendo que aunque yo llegue a ser la mejor persona en este mundo, aún eso no es suficiente para llegar a esa relación con Dios para la cual Él me creó. Y entonces abandonarnos totalmente a Él y decir, yo no puedo, pero tú puedes. Esta semana quiero animarte a que creas en Jesús. Quizás has llegado a ese punto en tu vida en que te das cuenta de que eres un pecador, una pecadora. Y eso es algo bueno porque entonces te das cuenta de tu necesidad de Jesús. Quizá, como este criminal en la cruz, quieres pedirle a Jesús que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti. Y que resulte en recibir esa misma promesa que recibió el malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando el momento llegue. Solamente tienes que creer, poner tu vida en sus manos, decirle, Señor, te entrego mi vida, para que tú hagas de mí lo que tú quieres que yo sea, para hacerme tu hijo, tu hija, y me pueda yo gozar contigo por toda la eternidad.
O quizá ya has tomado ese paso, ya has tenido esa fe en Jesús, pero ves cosas en tu vida que tú sabes que Dios no quiere ahí. Y entonces pedirle a Él, Señor, ayúdame a tener la fortaleza de fe. Obra a través de tu Espíritu en mí, para restaurar relaciones, para cambiar mi carácter, para mejorar mi disposición hacia otros, para cumplir los propósitos que tú tienes en mi vida, para deshacerme de ciertos hábitos, quizá adquirir algunos nuevos, para reflejarte en mi vida y de esa manera glorificarte y darte a conocer a otros. Esta semana, cree en Jesús. Yo te garantizo que Él lo hará.